sístole y el diástole. Inmediatamente termina la sístole del corazón, empieza la diástole. O sea, no hay un espacio entre ellas dos. ¿Queda claro el concepto? Que no hay un descansito entre ellas dos. Termina inmediatamente la sístole, empieza la diástole. Y esto produce unos cambios en presiones en las cavidades cardíacas. Las cavidades cardíacas entonces tienen presiones sistólicas y tienen presiones diastólicas. Las cavidades cardíacas tienen presiones sistólicas y tienen presiones diastólicas. Las presiones sistólicas siempre son más altas que las diastólicas. Ojo con ese concepto. Las presiones sistólicas siempre son más altas que las diastólicas. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar un corazón y vamos a dibujar en este corazón las presiones que manejan las cavidades. Tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Muy bien. Generalidades importantes del sistema de presión del corazón. Las cavidades derechas son un sistema de bajas presiones. Las cavidades derechas es un sistema de baja presión. Es un sistema de baja presión, pero es un sistema de alto volumen. O sea que las cavidades derechas están acostumbradas a manejar bajas presiones, pero a manejar altos volúmenes. En cambio, las cavidades izquierdas tienen un fenómeno contrario. Las cavidades izquierdas tienen un fenómeno contrario. ¿Cuál es el fenómeno contrario? Fundamentalmente las cavidades izquierdas son cavidades que manejan altas presiones. Son cavidades que manejan altas presiones, las cavidades izquierdas. Bien, vamos a mirar que esas son las generalidades. La otra generalidad importante es que siempre las presiones sistólicas son más altas que las presiones diastólicas. Siempre las presiones sistólicas son más altas que las presiones diastólicas. Entonces aquí vamos a dibujar las presiones y vamos a mirar la aurícula derecha. La aurícula derecha va a tener entonces una presión de la aurícula derecha en sístole y una presión de la aurícula derecha en diástole. ¿Okay? Así como la aurícula izquierda también va a tener una presión de la aurícula izquierda en sístole y una presión de la aurícula izquierda en diástole. ¿Cuáles son esas presiones en general? Ustedes van a encontrar en los libros unas diferencias más o menos de unos cuantos milímetros, pero para efectos prácticos del curso vamos a considerar que la presión de la aurícula derecha en sístole es de 4 milímetros de mercurio y la presión de la aurícula derecha en diástole es de 2 milímetros. Y para efectos prácticos, para la aurícula izquierda, vamos a considerar que la aurícula izquierda tiene una presión de la aurícula izquierda en sístole de 8 milímetros de mercurio y en diástole de 6 milímetros de mercurio. Esas son las presiones que vamos a considerar en el curso para las cavidades atriales o auriculares. Vuelvo a insistir, presión de la aurícula derecha en sístole 4 milímetros de mercurio, presión de la aurícula derecha en diástole 2 milímetros de mercurio. Y para las izquierdas, presión de la aurícula izquierda en sístole 8 y presión de la aurícula izquierda en diástole 6 milímetros de mercurio. Ahora miremos en los ventrículos. En los ventrículos también tenemos presiones. Presión del ventrículo derecho en sístole, presión del ventrículo derecho en diástole. Y también tenemos acá, para las cavidades izquierdas, presión del ventrículo izquierdo en sístole, presión del ventrículo izquierdo en diástole. Para el ventrículo izquierdo, la presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de mercurio es la presión del ventrículo derecho en sístole. Y en diástole la presión del ventrículo derecho es cercana a 0. Es cercana a 0. Para el ventrículo izquierdo, a ver, buenas noches, ¿no? Y para la presión del ventrículo izquierdo,
La presión del ventrículo izquierdo en sístole es 120 y en diástole también es cercana a 0. En diástole es cercana a 0. O sea, fíjense los ventrículos como cuando se relajan tanto que llegan a tener una presión cercana a 0 milímetros de mercurio. Y tenemos los vasos sanguíneos. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar se divide en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Y cabalgando sobre la pulmonar del ventrículo izquierdo sale la aorta, que la aorta sale del ventrículo izquierdo, cabalga la pulmonar, asciende hacia el arco aórtico. Muy bien. Y ahí tenemos unas válvulas que hemos mencionado. Hay una válvula que comunica a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Esta válvula se llama la válvula tricúspide. Hay una válvula que comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar, que es la válvula pulmonar. Hay una arteria que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral o tricúspide. Y hay una válvula que comunica al ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que es la válvula aorta. Pues los vasos sanguíneos también tienen presiones. Entonces vamos a hablar de la presión de la arteria pulmonar en sístole y la presión de la arteria pulmonar en diástole. En sístole, la arteria pulmonar tiene la misma presión sistólica del ventrículo derecho. En sístole, la arteria pulmonar tiene la misma presión sistólica del ventrículo derecho. Eso significa que tiene 25 milímetros de mercurio. Y en diástole, la presión diastólica de la arteria pulmonar es cercana a 10 milímetros de mercurio. En cuanto a la aorta, la presión de la aorta en sístole, presión de la aorta en diástole. La presión de la aorta en sístole es la misma presión del ventrículo izquierdo en sístole, o sea, es 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio. Y la presión de la aorta en diástole es 80 milímetros de mercurio. ¿Les parece conocido ese 120-80? Es la presión sistémica que uno, cuando le toma la presión a un paciente, mucho me su brazo, doctor, le voy a tomar la presión aquí, ¡pum!, le pongo el tensiómetro y le tomo la presión, yo digo, usted señor tiene 120-80. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo le digo a un paciente que tiene 120, que esa es su presión sistólica, yo estoy diciéndole que esa es la presión sistólica del ventrículo izquierdo. O sea que la presión sistólica que tiene una persona depende de la presión que ejerza el ventrículo izquierdo. Depende de la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. Y el 80 es la presión diastólica propia de la aorta, propia de la arteria. Entonces 120, 80 es la presión que debe manejar la arteria aorta, que se transmite a todas las arterias del cuerpo. 120-80. 120 ¿de dónde viene? De la presión del ventrículo izquierdo sistólica. 80 ¿de dónde viene? La propia presión diastólica de la aorta. Eso es las presiones que maneja nuestro corazón en condiciones normales. En condiciones normales, esas son las presiones que maneja nuestro corazón. Muy bien, y hoy vamos a hablar de que esas presiones y que esa dinámica del corazón se puede estudiar